Es la noche del 31 de enero de 1857. El invierno en Manhattan es cruel, un frío que se clava en los huesos. La calle Bond, usualmente reservada y silenciosa, duerme bajo una capa de hielo negro. De repente, el silencio sepulcral se rompe. Un grito. No es un grito cualquiera. Es un alarido gutural, un sonido desgarrador que hiela la sangre de quien lo escucha, resonando contra los adoquines congelados antes de ser estrangulado abruptamente por la oscuridad. Alguien está muriendo esta noche, y el horror apenas acaba de comenzar en la ciudad que nunca duerme. El eco del grito se desvanece, dejando tras de sí un vacío inquietante. Los vecinos se remueven en sus camas, inseguros, temerosos de mirar por la ventana. Pero dentro del número 31 de Bond Street, el silencio es pesado, casi sofocante. Es el silencio de la violencia consumada. Nadie sale, nadie entra. La casa victoriana se alza como una tumba de ladrillo y mortero, guardando un secreto que al amanecer sacudirá los cimientos de la alta sociedad neoyorquina. El destino del doctor Harvey Bourdet ya está sellado en sangre. A la mañana siguiente, la luz gris del invierno se filtra por las ventanas. Un joven recadero, con las manos entumecidas por el frío, empuja la pesada puerta del consultorio dental. Espera encontrar al doctor preparándose para sus pacientes. En su lugar, el aire huele a cobre y muerte. Allí, tendido boca abajo, yace uno de los hombres más prominentes de Nueva York. Pero no es una muerte pacífica. El doctor Bourdet está flotando, literalmente sumergido, en una piscina carmesí que se ha extendido por las tablas del suelo, empapando las alfombras persas. La escena es una carnicería absoluta. La sangre no solo está en el suelo, ha salpicado las paredes, alcanzando una altura de casi 2 metros, pintando un mural abstracto de violencia frenética. El forense contaría más tarde las heridas, incrédulo. 15 puñaladas. 15 veces el acero atravesó la carne, una y otra vez, con una furia incontrolable. Y como si eso no fuera suficiente, su cuello mostraba las marcas moradas de un garrote. Esto no fue un robo, esto no fue un accidente. Esto fue una ejecución personal, íntima y llena de odio. Pero el asesinato del doctor Harvey Bourdet no era el final de la historia, era simplemente el detonante que haría explotar una red de mentiras tejida durante años. Lo que la policía descubriría en esa casa no eran solo pistas forenses, sino un laberinto de codicia, lujuria prohibida, aventuras ilícitas y uno de los esquemas de fraude más audaces y retorcidos en la historia legal de los Estados Unidos. Bienvenidos a la verdadera historia del asesinato de Bond Street, un cuento gótico donde nadie es inocente y todos tienen un precio. Para entender la muerte, primero debemos entender la vida duplicada del hombre que yace en el suelo. Harvey Bourdet llegó a Nueva York en 1834, un joven ambicioso uniéndose a la práctica dental de su hermano. Juntos construyeron un imperio médico atendiendo a la élite, a los ricos y poderosos. Publicaron manuales, ganaron respeto, pero Harvey quería más. La odontología era solo la fachada. Su verdadera fortuna se forjó en la especulación inmobiliaria y bancaria, acumulando riqueza mientras su alma se oscurecía lentamente. Harvey Bourdet era un hombre de dos caras. En la parte alta de la ciudad, en los salones de baile y clubes de caballeros, era el profesional respetable, el soltero codiciado. Pero cuando el sol se ponía, Harvey descendía a los infiernos del Bowery. Allí, entre el humo del opio y el alcohol barato, era un habitual de los burdeles más sórdidos. Se rumoreaba que intercambiaba servicios dentales con prostitutas, no por dinero, sino por favores carnales. Era rico, exitoso y moralmente podrido hasta la médula. En 1854, este depredador social conocería a su igual, Emma Hempstead. Nacida en la pobreza, hija de un fabricante de cuerdas religioso, Emma aprendió desde niña que la belleza era una moneda de cambio. No quería una vida de oraciones y miseria. Quería seda, quería poder. Con una ambición fría y calculadora, usó su juventud para casarse con George Cunningham, un hombre 22 años mayor que ella. No fue amor, fue una transacción. Ella obtuvo seguridad, él obtuvo un trofeo. Durante un tiempo, el plan de Emma funcionó a la perfección. Vivían en una casa de moda en Irving Place, rodeados de lujo. Emma había escapado de su destino, pero la fortuna es voluble. Su esposo, George, carecía del instinto asesino para los negocios. Las deudas se acumularon como buitres. Para 1846, el sueño se derrumbó. Perdieron la casa, perdieron el estatus. Regresaron a Brooklyn en desgracia, arrastrando a 5 hijos a la pobreza que Emma tanto despreciaba. La desesperación llevó a George a la fiebre del oro de California en 1849, un último intento patético de salvar a su familia. Fracasó miserablemente. Regresó roto, enfermo y sin un centavo. Cuando murió en 1854, dejó a Emma viuda a los 33 años. Le dejó $10,000 de un seguro de vida. Para muchos, una fortuna. Para Emma, apenas una curita sobre una herida mortal. Sabía que ese dinero se quemaría rápido. Necesitaba un nuevo huésped, una nueva víctima. Emma, todavía hermosa y ahora armada con la experiencia de la supervivencia, salió de casa. No buscaba amor. Buscaba un balance bancario.
Tuvo pretendientes, hombres decentes, pero ninguno tenía lo que ella ansiaba, hasta que sus ojos oscuros se posaron en el doctor, Harvey Bourdet. Él era rico, estaba solo y tenía debilidad por las mujeres hermosas. Era la presa perfecta. Emma calculó cada movimiento, cada sonrisa, cada encuentro accidental. El depredador estaba a punto de convertirse en la presa. Se conocieron en 1854 y comenzaron un torbellino de pasión tóxica. En agosto viajaron a Saratoga Springs, el patio de recreo de la élite. Allí, entre aguas termales y carreras de caballos, consumaron su relación. Para otoño, Emma tenía su as bajo la manga. Estaba embarazada. En la sociedad victoriana, esto era un boleto directo al altar. Ella pensó que lo tenía atrapado, pero subestimó la frialdad de Harvey Bourdet. Él no era un hombre que se dejara arrinconar tan fácilmente. Bourdet no tenía intención de casarse. La convenció o tal vez la coaccionó para que abortara. Se dice que él mismo realizó el procedimiento, un acto de intimidad grotesca y violación de confianza. A pesar de esta traición física y emocional, la relación no terminó. Se transformó en algo más oscuro, una dependencia mutua basada en secretos y resentimiento. Él le alquiló la casa en el 31 de Bond Street. Ella se mudó con sus 5 hijos y comenzó a administrarla como pensión. Él se quedó en el segundo piso. La casa en Bond Street se convirtió en un caldero de tensiones extrañas. Bajo el mismo techo vivían el doctor libertino, la viuda despechada y sus hijos. Se unieron otros inquilinos, John Eckel, un curtidor con una mirada esquiva, y George Snodgrass, un poeta adolescente de 18 años que tocaba el banjo. Era un hogar inusual, por decirlo menos. Las paredes eran finas y los secretos se filtraban a través de las grietas. Las miradas en la cena eran cargadas, los silencios pesados. Para 1857, la atmósfera en la casa era venenosa. Emma estaba consumida por los celos. Harvey traía a su prima de 24 años, Dimmu Subbard, a la casa con frecuencia. Emma veía cómo la miraba. Además, Emma sabía lo que ocurría en el consultorio dental, escuchaba las risas ahogadas de las pacientes femeninas, sabía de sus visitas nocturnas. Cada risa era una puñalada a su orgullo, cada salida nocturna una burla a su control. El odio comenzaba a eclipsar a la necesidad. Las peleas eran constantes, viscerales, resonando por los pasillos. Bourdet, temiendo ser envenenado o simplemente harto de la presencia de Emma, dejó de comer en casa. Prefería cenar en la cercana Lafarge House. La evitaba como a una plaga, pero Emma no iba a ser ignorada. Ella controlaba la casa, controlaba los horarios. Se sentía dueña de él, aunque él la tratara como a una sirvienta glorificada. La dinámica de poder estaba cambiando, oscilando peligrosamente hacia un desenlace violento. El punto de quiebre llegó frío y administrativo. Emma descubrió papeles y estaba planeando desalojarla. No solo iba a dejarla, iba a echarla a la calle junto con sus hijos. Había arreglado que una nueva casera tomara el control de Bond Street el 1 de mayo. Para Emma esto no era solo un desalojo, era una sentencia de muerte social y financiera. Su reacción, según una de las criadas, fue de una calma helada, mucho más aterradora que cualquier grito de rabia. Cuando la criada le preguntó sobre la nueva casera, Emma miró al vacío, con los ojos oscuros brillando con una determinación letal. Susurró palabras que resonarían en los tribunales meses después: será mejor que tenga cuidado, puede que no viva para firmar los papeles. No fue una advertencia, fue una profecía, fue una promesa. La maquinaria del asesinato se había puesto en marcha en la mente de Emma Cunningham. El tiempo del doctor Bourdet se estaba acabando, tic-tac, tic-tac. Regresamos a esa noche, 30 de enero, 10:30 de la noche. Un vecino en el número 36 escucha el grito de asesinato, pero es cortado tan rápido que duda de sus propios oídos. ¿Fue real? ¿Fue una pesadilla? Nadie llama a la policía, nadie corre a ayudar. La apatía de la ciudad permite que el asesino termine su obra. En el silencio que sigue, alguien se limpia la sangre de las manos. Alguien respira agitado en la oscuridad del pasillo. La noticia del asesinato se propagó como un incendio forestal. Para el mediodía, una multitud masiva de curiosos morbosos rodeaba el 31 de Bond Street. Hombres con sombreros de copa, mujeres con miriñaques, pilluelos de la calle, todos empujándose para echar un vistazo a la casa del horror. La fascinación pública era insaciable. El forense inició una investigación inmediata en la misma casa. Durante 2 semanas, el salón de Emma se convirtió en una sala de tribunal improvisada, revelando secretos que harían sonrojar a un marinero. La policía interrogó a todos. Las criadas, invisibles en su día a día, de repente tenían la voz más fuerte. Hablaron de todo, y entonces Emma soltó su bomba. Produjo un certificado de matrimonio. Afirmó que se había casado en secreto con Harvey Bourdet meses atrás. Dijo que él quería mantenerlo oculto. Si era cierto. Ya no era la casera despechada, era la viuda afligida. Pero el papel parecía sospechosamente nuevo y las firmas, cuestionables. La trama se complicaba, pero la policía encontró más suciedad. En la habitación del joven poeta George Snodgrass encontraron ropa interior femenina. Pertenecía a Ellen, la hija de 15 años de Emma. La implicación era clara y escandalosa.
Emma permitía o tal vez fomentaba una relación ilícita bajo su techo. Las criadas también testificaron que Emma misma tenía una aventura con el otro inquilino, Honekel. La casa no era una pensión, era un nido de vicio, promiscuidad y manipulaciones cruzadas. El cerco se cerraba. Los testigos pintaron un cuadro oscuro. El ex socio de Burdett testificó que el doctor vivía aterrorizado. Le había pedido que durmiera en la casa porque temía por su vida. Temía a Emma, temía a Ekel. Temía incluso a los hijos de Emma. Harvey Burdett, el hombre que se creía intocable, había estado durmiendo con un ojo abierto, sabiendo que estaba atrapado en una jaula con leones hambrientos. Su miedo validaba las sospechas de premeditación. Y entonces la evidencia forense habló. El forense determinó que, basándose en los ángulos de las 15 puñaladas, el asesino había atacado desde la izquierda. El asesino era zurdo. La policía miró a Emma. Le pidieron que firmara un documento. Ella tomó la pluma con su mano izquierda. El silencio en la sala fue absoluto. Emma Cunningham era zurda. Honekel y George Snodgrass fueron arrestados junto con ella. Los tres fueron llevados a la infame prisión de Tombs. Incluso en prisión el drama continuaba. A Emma se le prohibió asistir al funeral, un evento masivo con 8.000 espectadores, pero se le permitió una visita final al cadáver. Fue escoltada al ataúd abierto. Lo que sucedió allí fue teatro puro. Se arrojó sobre el cuerpo, sollozando histéricamente, gritando: «Oh, desearía a Dios que pudieras hablar y decir quién lo hizo». ¿Era dolor genuino? ¿O era la actuación de su vida diseñada para sembrar la duda en los testigos? El juicio fue una sensación mediática. La sala estaba abarrotada, especialmente de mujeres adineradas que veían en Emma una figura fascinante. Una mezcla de villana y heroína trágica. La fiscalía intentó destruirla, pintándola como una seductora moral, una manipuladora capaz de matar a sangre fría. Usaron su surdera, sus amenazas, su ambición. Parecía un caso abierto y cerrado. Tenían el motivo, tenían la oportunidad, tenían el perfil, pero subestimaron a la defensa y la moralidad retorcida de la época. La defensa no defendió a Emma, atacaron al muerto. Hicieron un asesinato de carácter completo contra Harvey Burdett. Lo expusieron como un libertino, un frecuentador de burdeles, un hombre que se acostaba con su propia prima. Argumentaron, este hombre era tan vil que media ciudad quería matarlo. Plantaron la duda razonable y lanzaron la pregunta clave: si Emma estaba casada con él, ¿por qué matar a su gallina de los huevos de oro? Muerto no le servía de nada, a menos que el jurado deliberó. El veredicto: inocente. Emma Cunningham, contra todo pronóstico, salió libre. Ekel y Snodgrass nunca fueron juzgados. La viuda había vencido a la horca, pero la libertad no era suficiente. Emma quería el dinero. Comenzó la batalla por la herencia. Los parientes de Burdett contrataron a Samuel Tilden, un abogado brillante. Si el matrimonio de Emma era falso, ella no recibiría nada. Emma necesitaba un milagro. Y decidió fabricar uno con una audacia que roza la locura. Desde su celda, antes del juicio, Emma había hecho un anuncio sorprendente. Estaba embarazada del hijo de Harvey Burdett. La ley era clara: una viuda embarazada heredaba todo el patrimonio para el niño. El 100%, no un tercio. Todo. Era el jaque mate perfecto. Solo había un pequeño, minúsculo problema técnico. Emma Cunningham no estaba embarazada, ni un poco. Pero para una mujer que había sobrevivido a la pobreza y a un juicio por asesinato, la biología era solo otro obstáculo a superar. Emma reclutó a un médico, el doctor Jules, para su plan maestro. Necesitaba un bebé, cualquier bebé. Le pidió que consiguiera un recién nacido para hacerlo pasar como el heredero de Burdett. Confiaba en la codicia del médico. Error fatal. El doctor Jules fue directamente al fiscal del distrito. Juntos, la policía y el médico montaron una operación encubierta digna de Hollywood. Le dijeron a Emma que tenían el bebé. El escenario estaba listo para la actuación final de Emma. El fiscal consiguió un bebé real del hospital Bellevue, prestado de una madre indigente. El doctor Jules llevó al bebé a la residencia de Emma en una cesta. Emma, siempre teatral, se disfrazó de monja para recibirlo. Llevó la cesta a su habitación y comenzó el espectáculo. Gritó, gimió, fingió dolores de parto durante horas detrás de una puerta cerrada, engañando a sus propias hijas y sirvientes. Estaba dando a luz a una mentira de $1 millón, pero justo cuando el doctor Jules entregaba al recién nacido y Emma lo acunaba triunfante, la puerta se abrió de golpe. No eran felicitaciones, era la policía. El fiscal entró, reveló la trampa y arrestó a Emma por fraude. El bebé fue devuelto a su madre. El plan de Emma se desmoronó en segundos. La humillación fue total. No había herencia, no había matrimonio válido, no había bebé. Emma Cunningham lo había apostado todo al rojo y había salido negro. Aunque los cargos de fraude se retiraron eventualmente por tecnicismos legales de la época, el daño estaba hecho. El Tribunal de Sucesiones anuló su reclamo de matrimonio. Emma se quedó sin nada, cero. La fortuna por la que había presuntamente matado, afuera de su alcance para siempre. Derrotada, humillada y empobrecida, Emma huyó a California intentando escapar de su propia infamia. Se casó de nuevo, enviudó de nuevo. La muerte parecía seguirla como una sombra fiel. Años después, en 1883, Emma regresó a Nueva York. Vieja, pobre y olvidada.
Murió en la miseria, la misma pobreza de la que huyó toda su vida. Fue enterrada en el cementerio de Greenwood en Brooklyn. Y aquí está la ironía final, el último chiste macabro del destino. Su tumba está a solo unos cientos de metros de la de Arbey Burdeig. Ni en la muerte pudo escapar del hombre cuya destrucción definió su existencia. ¿Qué pasó realmente esa noche de enero? Fue Emma, tenía el motivo, la oportunidad y la mano izquierda. Fue Honekel, el amante celoso, fue George Snodgrass protegiendo a la joven hija de Emma. ¿O fue un enemigo del pasado oscuro de Burdeig? La casa en Bond Street fue demolida hace mucho tiempo, llevándose sus secretos a la tumba. No hay arma homicida, no hay confesión, solo ecos de un grito en una noche de invierno. El asesinato de Bond Street sigue siendo uno de los misterios sin resolver más fascinantes de Nueva York. Es un recordatorio de que bajo los corsés y los sombreros de copa de la era victoriana, latían corazones oscuros llenos de pasiones violentas. Emma Cunningham fue una villana para algunos, una víctima para otros, pero indudablemente una superviviente dispuesta a todo. Su historia nos obliga a preguntar, ¿hasta dónde llegarías tú por asegurar tu futuro? ¿Matarías? ¿Mentirías? La verdad es a menudo más extraña que la ficción. Un dentista corrupto, una viuda intrigante, un bebé prestado y 15 puñaladas. Los elementos de una novela gótica cobraron vida en el número 31 de Bond Street. Y aunque los protagonistas se han convertido en polvo, su danza macabra de codicia y muerte sigue fascinándonos 160 años después. Porque en el fondo, tememos que todos seamos capaces de tal oscuridad si se nos empuja lo suficiente. Esta fue la historia de Emma Cunningham y Arbey Burdeig. Una tragedia americana de ambición y sangre. Si te ha atrapado este viaje a los rincones oscuros de la historia, no olvides dejar tu like. Ayuda a que estas historias olvidadas salgan a la luz. ¿Y tú qué crees que pasó? ¿Fue Emma la mente maestra o un chivo expiatorio conveniente? Déjame tu teoría en los comentarios, los leo todos. Suscríbete al canal para más documentales de True Crime Histórico. Cada semana desenterramos un nuevo crimen, un nuevo misterio, una nueva pesadilla del pasado. No dejes que la historia se quede enterrada. Activa la campanita para no perderte el próximo episodio.